Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo hace falta que hablen? ¿Cómo hace falta? Bueno, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por esta oportunidad que nos da el Señor de podernos congregar hoy. Y hoy que es un día sumamente muy especial, porque hoy tradicionalmente nosotros celebramos la resurrección. Y nosotros la Iglesia Cristiana Evangélica no debemos de ver tal celebración como una tradición meramente de la iglesia tradicional, sino que más bien somos nosotros los que hemos creído en el Evangelio, los que creemos en el Señor Jesucristo, quienes debemos de tener más profundidad con respecto a esta celebración, ya que eso es lo que nos identifica a nosotros como iglesia evangélica, es la resurrección de Cristo. Damos hoy una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo a través del Face y a cada uno de ustedes. Y si hay alguien que hoy nos esté visitando por primera vez, sea usted bienvenido en esta hermosa mañana y damos muchas gracias al Señor. Quisiera invitarles, hermanos, que por favor vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y hoy, hermanos, voy a compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, voy a compartir acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar acerca de este evento que, por supuesto, hermanos, debemos de conocerlo cada uno de nosotros, y que ante este tema, como dije, la resurrección de Jesús, debemos por lo menos de hacernos dos grandes preguntas a fin de poder llegar nosotros o acercarnos de repente al valor, a la importancia y la trascendencia de este evento en el ministerio, en la vida de Jesús y por supuesto en la iglesia. Y la primera pregunta que nosotros debiéramos de hacernos con respecto a esto es: ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Por qué cree usted que visita o es miembro de una iglesia evangélica, o usted que se considera un evangélico o un cristiano evangélico? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante este evento? Y la siguiente pregunta que debiéramos o debemos de hacernos en esta mañana es: ¿qué hubiese pasado, qué hubiese sucedido si Cristo no resucita de entre los muertos? Parece ser en este sentido entonces que el apóstol Pablo tiene la respuesta precisamente a estas dos preguntas, y para esto quiero permitirme leer para ustedes en esta mañana primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 14. Aquí el apóstol Pablo, por supuesto, está dirigiendo esta carta, y precisamente este capítulo Pablo lo está dirigiendo para contrarrestar cierto pensamiento, cierta doctrina, cierta creencia, cierta enseñanza que se había infiltrado en la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto, y que esta creencia hablaba acerca de que los muertos no resucitan. O sea, que es un imposible que los muertos resuciten, y que la resurrección de los muertos era un asunto que no era verdad, no podía ser posible, y por lo tanto no era una realidad. Cosa por lo cual al apóstol Pablo le preocupó, por supuesto, esta doctrina, esta enseñanza que estaba infiltrándose en la iglesia de los Corintios, porque si eso era así, como el mismo apóstol Pablo lo va a manifestar en este capítulo, el apóstol Pablo dice: bueno, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y es ahí entonces donde el apóstol Pablo va a trabajar con respecto a esto. Pero leamos por favor en esta mañana el verso 14, y leo para ustedes hasta el verso 21. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? ¿Por qué es importante para nuestra vida? ¿Por qué es importante? ¿Y qué hubiese sucedido si Cristo no resucita? Debemos de considerar primeramente en esta mañana que el tema de la resurrección de Cristo es sumamente importante para la vida de la fe cristiana. Es sumamente importante para nosotros los que creemos en Jesús, la resurrección de Jesús. Podemos ver a través de las Escrituras que la resurrección de Cristo es algo dentro de la vida de fe que ocupa un lugar predominante en toda la historia de la iglesia, desde su inicio. Desde los inicios de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, la resurrección de Cristo es un tema tan importante, tan fundamental y tan trascendental en la vida de la iglesia, hablando de la iglesia, de la historia de la iglesia, y por ende, por supuesto, también nos alcanza a nosotros, por supuesto que sí. Basta solamente por lo menos cuando leemos los libros históricos, cuando leemos los libros de los evangelios, cuando leemos estos libros evangélicos escritos por Mateo, escrito por Juan, escrito por Marcos y por Lucas, cuando hacemos una lectura de todos los evangelios que encontramos ahí, vamos a encontrar, por ejemplo, que algunos de ellos omiten algún evento durante el ministerio de Jesús en la tierra. Así, por lo tanto, Mateo relata unos eventos, Marcos va a relatar otros eventos que Mateo no relata, Lucas va a mencionar otras cosas que Mateo y Marcos no mencionan, pero surge también el evangelio de Juan y va a mencionar algunas cosas que de repente los demás no han mencionado. Y esto para nada, por supuesto, debe de ser tomado como una contradicción, sino que cada uno de los escritores de los evangelios tienen un propósito y por eso adrede han omitido algunos detalles de todo esto, pero hay algo que es bastante interesante y sorprendente en cada uno de los evangelios de Mateo hasta Juan, y es que ninguno de ellos omitió el tema de la resurrección de Cristo. Omitieron muchas cosas cada uno de ellos, pero ninguno de ellos omitió el tema de la resurrección de Cristo. Y esto es algo interesante, esto es algo que debe de llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué ninguno de ellos que han omitido otros eventos durante el ministerio de Jesús no omitieron en absoluto la resurrección de Cristo? Para esto, por supuesto, solamente hay una explicación. Y es que cada uno de ellos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el primer evangelio que se escribe va a ser 15 años después de la ascensión de Cristo. Estamos hablando de un tema que ellos están tan fresquitos de aquel evento y que ellos van a registrar ese evento. Esto significa, por supuesto, que para los escritores de los 4 evangelios el tema de la resurrección era un asunto vital. Era un asunto que debía de trascender, era un asunto que todos debían de conocer y por supuesto era un asunto que venía a consolidar la fe en Cristo Jesús. Era un asunto fundamental, era una base doctrinal para ellos. Pero no solamente lo podemos ver en ese detalle de los 4 evangelios. Por ejemplo, podemos ir al libro de los Hechos capítulo 2 y vamos a encontrarnos en el capítulo 2 que la primera predicación del apóstol Pedro, como recordamos en la historia, fue el apóstol Pedro el primero en predicar en el día de Pentecostés el evangelio de Cristo a todos aquellos judíos que habían llegado a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y fue este hombre quien, levantándose y lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar
y la predicación que él va a dar es tan potente que llega a lograr la conversión de 3,000 personas en esa predicación ese día. Pero notemos por favor, y si usted gusta ir conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos para corroborar tan solamente esto, podemos encontrarnos en el verso 23, por ejemplo, al verso 24, diciendo el apóstol Pablo dentro de su predicación lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, y eso es resurrección, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es resurrección. Y Pedro está predicando poderosamente el evangelio, pero el fundamento de su predicación no tiene que ver con los milagros de Jesús. El fundamento de su predicación no tiene que ver con todas las señales y maravillas que Jesús hizo. Parece ser que intencionalmente el apóstol Pedro, y entendiendo el valor y trascendencia de la resurrección, Pedro va a introducir el tema de la resurrección de Cristo como para darle un argumento sólido a lo que él está predicando. Y esto es interesante notarlo, porque seguidamente, tiempo después, el mismo apóstol Pedro, ahora en el pórtico de Salomón, va a tener otra tremenda predicación donde va a haber otro montón de cientos de personas convirtiéndose a Cristo. Y dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 15: y matasteis, dice el apóstol Pedro, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué importancia, qué valor tenía para la primera iglesia, la iglesia histórica, la primera iglesia en el libro de los Hechos, el tema de la resurrección. Y por supuesto que estoy solamente mencionando algunos textos de los muchos que hay con respecto al tema de la resurrección en el libro de los Hechos. Esto nos debe entonces, por supuesto, de llamar a nosotros la atención en el sentido del valor, del significado y de la implicación que tenía para la primera iglesia el tema de la resurrección de Cristo. Hermanos, estamos hoy celebrando la resurrección de Cristo, pero ciertamente para usted y para mí que hemos creído en el Señor, el celebrar la resurrección de Cristo no es cada Semana Santa. El celebrar la resurrección de Cristo debe de ser un asunto de todos los días, de 24/7 en la vida de un creyente. Celebramos la resurrección de Cristo y veremos el por qué debemos de celebrarlo de esta forma. Por lo tanto, entramos entonces, hermanos, a tratar y procurar en esta mañana de responder a estas dos preguntas primeramente que he planteado para todos ustedes. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo y qué implicaciones tiene en la vida de fe? Por ejemplo, entonces podríamos decir en esta mañana que la resurrección de Cristo da veracidad a la palabra de Dios. La resurrección de Cristo es lo que acredita que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios debe de tomarse, debe de creerse y debe de valorarse, porque Dios ha cumplido lo que ha dicho. Si Cristo no hubiese resucitado, por supuesto que toda la humanidad tendría el argumento de poder acusar y señalar a Dios como un mentiroso. Si Cristo no hubiese resucitado, los ángeles y los mismos demonios podrían señalar a Dios como un ser mentiroso, como alguien en cuya palabra no se puede confiar porque no es fiable lo que Él dice. Y usted se preguntará, ¿y por qué es así? Porque la resurrección de Cristo varios siglos atrás había sido anunciada y había sido profetizada por medio del Espíritu Santo a través del rey David, quien habló acerca de esa resurrección. Y estamos hablando de varios siglos atrás acerca de la resurrección de Cristo. Vaya conmigo por favor en esta mañana al Salmo capítulo 16, verso 8 al verso 10, y dice así: a Jehová es puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
No está hablando David de sí mismo, está hablando David del Cristo que vendría. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es Dios hablando siglos atrás, antes del nacimiento, antes de la crucifixión, antes de la muerte de Cristo. Y es Dios diciendo: el Cristo que voy a enviar, el unigénito que voy a enviar, va a resucitar. Imagínese usted, Dios diciendo que aquel que Él enviaría resucitaría. Por lo tanto, si Cristo no hubiese resucitado, podríamos nosotros con toda certeza, con toda seguridad y libertad decir: Dios miente, Dios es falso, y lo que Él ha dicho, no podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Pero la razón por la que hoy usted y yo podemos confiar plenamente, seguramente en la palabra de Dios, es porque lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra, como Dios dijo. Ciertamente Cristo murió, pero como está escrito en el Salmo, hablando Jesús mismo, ahí personificado a través del rey David por el Espíritu Santo, dice: no dejarás mi cuerpo allí en el Seol o en la sepultura, no lo dejarás ahí, hablando acerca de entonces de que Dios lo resucitaría. Pensemos en eso. Nosotros no somos una fe, no somos una congregación que creemos en los disparates de cualquier persona, que creemos en los disparates que alguien dice porque de repente sintió decirlo. Nosotros creemos en la palabra de Dios porque la prueba inmutable, el fundamento de nuestra fe radica precisamente en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, yo puedo tener la certeza de que lo que Dios dice es así. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo me dice que lo que Dios dice es verdad. Pero no solamente de Dios el Padre tenemos esto, sino que Jesús, durante su ministerio público en esta tierra, en varias ocasiones habló de su resurrección. Habló de que era necesario que muriese y habló de que era necesario que resucitase. Mire nada más para muestra una escritura para usted. Marcos capítulo 8, verso 31 dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En otra ocasión Jesús habló diciendo, cuando los judíos le pidieron: danos señal de que verdaderamente tú eres el Mesías y creeremos. Y Jesús le dijo: no le daré señal a esta generación perversa, sino solamente tendrán la señal de Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? 3 días en el pez y después el pez lo vomitó. Y Jesús está hablando precisamente de que Él estaría 3 días en la sepultura, pero que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Seguidamente podemos encontrar otras escrituras más del Señor Jesús hablando de sí mismo con respecto a su resurrección. Pensemos entonces por un instante, ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucita? ¿Qué hubiese sucedido si Jesús, quien anunció su resurrección, no hubiese resucitado de entre los muertos? Significaría que todo lo que nosotros tenemos en los 4 evangelios sería una pura y absurda mentira. No tendría validez ninguno de los contenidos de las enseñanzas de Jesús. Porque si Jesús también habló de sí mismo durante su vida y su ministerio público, de que Él resucitaría, si Él no hubiese resucitado con toda libertad, hoy podríamos decir que esto que está aquí es meramente letras, es meramente papel, y que no vale, por supuesto, ninguna pena en cuanto a creer ni mantenerse en ella, porque el quien dijo que resucitaría no resucitó. Y es ahí entonces la primera iglesia, hablando de la historia, se levantan muchos movimientos para negar la resurrección de Cristo.
Porque si se lograba comprobar que la resurrección de Cristo no se había dado, simple y sencillamente el evangelio deja de ser evangelio, para convertirse en un cuento, en una fábula, dicho por hombres que procuran una espiritualidad, pero que es fantasiosa. Pero hoy nosotros podemos creer en las enseñanzas de Jesús, porque sabemos que Él dijo que resucitaría, y ciertamente Él resucitó de entre los muertos. Por eso lo que hoy nosotros celebramos no es meramente un asunto de tradición, es un fundamento bíblico, es una doctrina para nosotros, es el argumento por el cual nosotros podemos hoy tener la seguridad y la certeza que todo lo que Jesús ha dicho es verdad. Y pensemos por un instante en esto. Pensemos por un momento y reflexionemos con respecto a esta verdad. Si Cristo resucitó, significa que lo que Él ha dicho es verdad. Es verdad. Pero no solamente con respecto a su resurrección es verdad, sino con respecto a cada enseñanza y a cada predicación de Jesús. Debemos nosotros hoy entonces tener el temor hacia esas enseñanzas, porque sabemos que quien las ha dicho es aquel que ha cumplido también lo que dijo: resucito al tercer día, y Él resucitó. Es entonces aquí donde toda esta situación viene el apóstol Pablo en su carta a los Corintios y va a presentar los siguientes pensamientos. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, perdón. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, yo y ustedes y todos nosotros en esta mañana estamos perdiendo el tiempo, simple y sencillamente. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestra predicación es vana, porque nosotros predicamos de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos. Permítame decirle lo siguiente en esta mañana. La autoridad y el poder para predicar el evangelio que hoy predicamos radica y descansa en la resurrección de Cristo. No importa lo que suceda, no importa si alguien llora, no importa si alguien se arrepiente. Hoy tenemos toda la autoridad del cielo para predicar el evangelio con toda certeza y seguridad, sin importar cuán elaborado sea el discurso, cuán sencillo sea. Tenemos la autoridad y la potestad para predicar este evangelio, porque la resurrección de Cristo nos otorga tal poder y tal autoridad para hacerlo. Pero hoy es triste mirar muchas veces en las iglesias que hoy, hermano, no nos atrevemos a hablar nada porque tenemos tanto miedo y tanta vergüenza, porque no hemos entendido el nivel de autoridad que tenemos para predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no vale. Seríamos un grupo de personas hoy hablando de espiritualidad, pero hablo de una espiritualidad fantasiosa como la presentan los cientos de religiones en el mundo. Cientos de religiones que hablan y profesan espiritualidad y eternidad, pero el fundamento de ellos es tan absurdo. Pero no obstante, la iglesia cristiana, desde los inicios de su historia, su nacimiento, tiene la autoridad y la potestad de predicar el evangelio con tanta autoridad, porque la resurrección de Cristo nos acredita que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque ha sido la resurrección de Cristo quien ha otorgado el poder para... Algunos muchas veces consideramos que las últimas palabras de Jesús fueron en la cruz del Calvario. Pero las últimas palabras de Jesús no fueron dichas en la cruz del Calvario. Las últimas palabras de Jesús fueron dichas después de su resurrección, según lo narra Mateo capítulo 28, verso 18, donde Jesús declara: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Está diciendo: tienen la autoridad ahora que yo tengo, ustedes la poseen. ¿Por qué? Por causa de su resurrección.
Así que la autoridad que yo tengo para predicar no es porque una iglesia me reconoce. La autoridad que tengo para predicar no es porque a alguien se le ocurrió darme un título para que yo lo haga. No, la autoridad con la que yo predico viene del cielo y es por causa de la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo la que me acredita para predicar el evangelio con seguridad y saber que tengo el argumento necesario y suficiente para decir que lo que decimos hoy es verdad, porque Cristo resucitó. ¿Cuáles de las religiones de este tiempo tiene un argumento como el que nosotros tenemos? ¿Quiénes de ellos pueden presentar un atestado como lo puede presentar la fe evangélica? ¿Quiénes de ellos pueden ir hacia la historia y poder mirar atrás en sus inicios y decir que quien los ha instruido ha resucitado? Si no solamente nosotros, Cristo Jesús. Tenemos tal autoridad para hacerlo. Pero el apóstol Pablo no se queda, por supuesto, solamente con ese pensamiento de que nuestra predicación es vana si Cristo no ha resucitado, sino que él va más allá de eso. Y dice también, si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice, vuestra fe es vana. No tiene valor. Y llega al punto de decir que si Cristo no resucitó, ustedes serían, dice, las personas más dignas de lástima en todo el mundo. ¿Por qué razón dice el apóstol Pablo esto? Permítame explicarle con toda la lentitud del caso. La fe que usted y yo tenemos en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la seguridad que yo tengo de que Dios me ha perdonado no radica en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La certeza que yo tengo de que Dios me ha perdonado radica en la resurrección misma de Cristo. Y explico por qué. Porque en la cruz del Calvario lo que se está manifestando es la justa ira de Dios en contra del pecado. Lo que miramos en la cruz del Calvario es donde la justicia de Dios clama y la ira de Dios se derrama sobre la humanidad de Jesús. Y por eso Jesús muere, porque la sentencia de Dios para con el pecado es que toda alma que pecare morirá, y la paga del pecado es la muerte. Y lo que está ocurriendo en la cruz del Calvario es la justicia perfecta de la ira de Dios, Dios cobrando el pecado en la humanidad de Jesús, pero murió. Pero si Cristo hubiese solo muerto y no resucita, hubiese sido un gran sacrificio, pero ningún provecho tendríamos usted y yo. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo resucita de entre los muertos, es Dios diciendo: estoy satisfecho por el sacrificio perfecto de mi Hijo en la cruz. Estoy satisfecho, mi santidad y mi justicia han sido satisfechas. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que ahora Dios es el que justifica, pero también el que perdona. Porque es la resurrección de Cristo la que está diciéndonos a nosotros de que Dios aceptó la ofrenda por el pecado. Por eso Pablo dice: si Cristo no resucitó, seríamos hoy dignos de lástima. ¿Por qué? Porque todavía estaríamos en nuestros pecados. Pero hoy usted y yo tenemos la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque sabemos de que Él, Cristo, ha resucitado de entre los muertos, diciendo: he pagado y la ofrenda ha sido aceptada por Dios. Por eso usted y yo hoy podemos creer en Jesús. Por eso hoy usted y yo podemos celebrar, como decían los muchachos en la canción: celebremos. ¿Por qué debemos de celebrar? Porque yo sé que legítimamente he sido perdonado por Dios, y que este perdón no ha obedecido a algún atributo personal, más es la gracia y la misericordia de Dios quien nos ha alcanzado, y es la voluntad perfecta de Dios el que nos ha perdonado. Dios no vio nada bonito en usted. Dios no vio nada agradable en nosotros. Dios no miró en nosotros nada inspirador. Dios no se vio movido a un perdón por nosotros por causa de nosotros mismos. El perdón de Dios por nosotros obedece única y exclusivamente a su puro afecto,
a lo que hay en su corazón por causa de que el sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto, fue aceptado, y sabemos que fue aceptado por la resurrección de Cristo. Por eso hoy nosotros podemos estar acá. Hoy podemos dormir en paz, hoy podemos tener paz en nuestro corazón, hoy podemos tener la certeza de que si morimos vamos a la presencia de Dios y no tenemos que pasar por un purgatorio como otras creencias lo dicen. ¿Me doy a entender? Tenemos la certeza de que hemos sido perdonados. Pero no solamente he sido perdonado, hermanos. Yo he sido justificado, he sido declarado en los cielos como alguien justo, como alguien que nunca ha pecado, que nunca ha ofendido a Dios, porque esa es la grandeza de la gracia de Dios, que en Cristo Jesús hemos sido hallados justos delante de Dios, no por nosotros, por la obra de Cristo. Pero no solamente soy justificado, he sido santificado, apartado, separado para Dios. He sido adoptado por Dios. He sido recibido en gracia, como dice el apóstol Pablo. Siendo yo un vil pecador, fui recibido en gracia en Dios. Por eso hoy que nosotros estamos en esta mañana, debemos de pensar con todo nuestro corazón en el tema de la resurrección, porque es lo que da validez a nuestra fe. La validez de nuestra fe no es un ministerio, no es un cargo, no es un liderazgo, no es una congregación. La validez de nuestra fe no obedece a qué tipo de congregación nosotros vamos o asistimos. La validez de nuestra fe radica en la resurrección poderosa de Cristo Jesús. Y es ahí entonces donde la primera iglesia sienta sus bases en la predicación y en el desarrollo de ellas. Está precisamente, hermanos, en la resurrección de Cristo. ¿En qué basa usted su fe? ¿En qué se apoya usted en su fe? Siempre hemos aconsejado tradicionalmente a los hermanos que cuando pasan por momentos de dificultad decimos: mire a la cruz, mire a la cruz. Pero el creyente hoy no debe de ver a la cruz, debe de ver la tumba vacía, porque es la tumba vacía lo que le dice, lo que le garantiza y le certifica que cada palabra que salió de la boca del maestro tendrá fiel cumplimiento. Si Dios y el Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo, créalo, porque quien lo dijo ha comprobado que lo que ha dicho es verdad. Es verdad. Por eso hoy déjeme aconsejarle: no mire a la cruz, mire a la tumba, porque es la tumba la que le está diciendo de que Dios lo ha hecho y lo ha logrado para nosotros, y que hoy nosotros podemos tener victoria, victoria sí en Cristo Jesús, una victoria real. ¿Por qué? Porque el que estuvo muerto resucitó y ahora está sentado en el trono al lado del Padre, gobernando por los siglos de los siglos. Ya no es el Cordero, ahora es el león de la tribu de Judá, el que estuvo muerto pero que resucitó y vivirá y vive por los siglos de los siglos. Ese es Jesús, es el que ha resucitado. Es en el que nosotros creemos. Por eso hoy usted y yo necesitamos volver nuestro corazón a ese pensamiento de la resurrección de Cristo, porque esta es nuestra validez. No importa quiénes seamos, no importa qué tan agraciados seamos o no, nosotros tenemos una validez que nadie nos la puede quitar, y es la resurrección de Cristo. Usted en su sencillez y yo en mi sencillez podemos tener esa certeza de que ciertamente Cristo resucitó, y por esto el apóstol Pablo recalca al final de estas dos preguntas o estas dos respuestas, al final recalca y dice: Cristo resucitó de entre los muertos, hechos primicias de la resurrección, diciéndonos a nosotros claramente, está establecido ahí, que si Cristo resucitó, todos los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, resucitarán un día, y todos los que muramos y el Señor no ha venido, también vamos a resucitar para estar para siempre con Él. Por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. No somos como algunas personas dicen, que morimos y ahí nos quedamos. Y no hay nada más adelante de eso. Déjeme decirles, si hay algo más. Para el creyente hay algo más. Tenemos vida eterna y un día vamos a resucitar con Cristo. Pero permítame en esta mañana
cerrar con el siguiente pensamiento con respecto a esto. Si la resurrección de Cristo dice, enseña que lo que Jesús ha hablado es verdad, que todo lo que Él ha dicho, todo lo que Dios ha hablado es verdad, significaría por lo tanto que todo lo que usted tiene acá escrito es verdad. Y que por lo tanto cada uno de nosotros está llamado a creerlo y a vivirlo y a vivir en ella. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No es el disparate de alguien, es palabra de Dios para nuestras vidas. Y que más nos vale y que más nos conviene, por supuesto, creer en estas cosas. Por eso el Señor Jesucristo claramente, cuando habla de su resurrección, no solamente es ese tema, hermanos, sino que es el tema, por supuesto, que da garantía y validez a que todo lo que Jesús dice o ha dicho es así. Por eso cuando usted esté en la situación en la que usted se encuentre, usted puede clamar a Dios con toda certeza, porque Él ha dicho que va a escuchar tu oración. Él ha dicho que te va a socorrer. Él ha dicho que estará contigo para animarte y fortalecerte, y eso es verdad, y tenemos nosotros también que creerlos en nuestra vida. Por eso hoy podemos nosotros celebrar, hoy podemos gozarnos, hoy podemos alegrarnos, porque indistintamente cual sea nuestra condición, hoy podemos estar totalmente seguros de que aquel que resucitó también está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y que hoy Él está en medio nuestro, en la persona del Espíritu Santo. Porque Él ha dicho, me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solo. Les voy a enviar el Consolador. Y si aquel que dijo que resucitó, resucitó, entonces significa que Él ha enviado a nuestras vidas al Consolador, al Espíritu Santo, para que seamos cada día sostenidos y que cada día estemos firmes y que cada día estemos alentados para seguir adelante en nuestro camino de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha dicho. Sean por lo tanto estas palabras guardadas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que tengamos firmeza cada día de nuestra existencia. Se vale, hermanos, se vale por las dificultades llorar, se vale por las dificultades estar triste, se vale por las dificultades, hermanos, que vivimos a diario cada uno de nosotros, afligirnos, angustiarnos, pero recuerde siempre que aquel que resucitó está ahí con usted para ayudarlo y darle la victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario y que se estableció a través de la resurrección, diciendo, mi victoria es la victoria también de ustedes. Por eso Jesús dijo, por nada estén afanosos, ¿verdad? Estén tranquilos, estén quietos y reposados, porque el Señor es nuestra ayuda y es nuestra fortaleza. Así que, hermano, lo que nos queda a nosotros en nuestra vida es a seguir hacia adelante, seguir firme en el Señor, porque sabemos que no somos dignos de lástima, no somos pobrecitos, somos personas que hemos creído conscientemente en esta verdad y que por supuesto esta verdad se hace latente en nosotros cada día de nuestra existencia. Así que bendito sea Dios por la resurrección de Cristo y bendito sea Cristo quien ha resucitado de entre los muertos para darnos a nosotros la certeza y la seguridad de nuestra fe. La certeza y la seguridad de nuestra fe. Por eso, porque es importante el tema, es porque es el fundamento de nuestra fe. Amén. Quiero invitarlos por favor que se pongan en pie en esta mañana. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes que ahora que nuestro hermano Yoxan, y no sé si compañía, pero está Yoxan, cuando nosotros cantamos al Señor, debemos reconocer dos verdades, que muchos cantamos porque el son de la música nos mueve. El ritmo de la música nos pone ahí a bailar. Era como cuando íbamos a los bailes, ¿no? A las discotecas. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes fueron algún día a bailar. No, ninguno. Qué aburrido ustedes, ¿eh? Escuchábamos la música y suelte, ¿verdad?
Y a veces, hermanos, cuando venimos a la iglesia, me parece a mí encontrar un grupo de gente así también, que al son de la música se suelta. Pero el cristiano está llamado a cantar al Señor con entendimiento. Yo canto a Dios porque lo que canto es verdad. Es verdad en mi corazón. Es verdad porque ha sido mi experiencia. Y es verdad porque podemos fundamentarlo en la resurrección de Cristo. Esta canción vieja que cantaron los muchachos hoy enseña una gran verdad de nuestra vida. Cristo resucitó. Y usted y yo debiéramos de ser las personas más explosivas con eso, porque estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Y Cristo, hermanos, nos prometió que así como Él se iba, también volvería. Y cuando pienso en la resurrección, debo de pensar que un día me amó en la cruz del Calvario, aquel que ha velado por mí tantos años de existencia terrenal, es el mismo que un día vendrá también por mí. Y sea que yo esté muerto y que tal vez no existan ni los huesos y todo sea polvo, pero cuando la trompeta suene, dijo el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que estemos con vida, los que estemos andando, seremos juntamente arrebatados y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y no solamente estaremos paseando en las nubes, sino que un día llegaremos a las bodas del Cordero. Y ahí estará el Señor esperándonos y entraremos a las bodas. Esta es la gente que Juan vio vestida de lino fino, resplandeciente. Son los invitados a las bodas del Cordero. ¿Usted está listo para ese tiempo? Si Cristo resucitó y Él dijo que volvería, volverá. Pero no volverá por todos. Volverá por aquellos que en su corazón han conservado la fe, como dijo el Señor a una de las iglesias del Asia Menor. Retén lo que tienes, no sea que otro tome tu corona. Cantamos al Señor, muchachos. Bueno, ustedes no pueden cantar, pero pueden hablarla, que no vaya más allá del tapaboca, ¿verdad? Pero disfrútela, porque esa es nuestra verdad. ¿Listos? Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.
nuestro Señor resucitó. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. A disfrutar la vida, hermanos, en Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, de esta forma quedamos despedidos. Quisiera decirles a todos, desen un fuerte abrazo, pero no lo pueden hacer. Pero finalizamos en esta mañana, hermanos, dando las recomendaciones para salir. Por favor, utilicen las 3 salidas que tenemos para que no se aglomeren, ¿verdad? No se pueden quedar ahí todos en una pelota conversando, aunque fuera tal vez nuestro deseo, pero cada uno, por favor, saliendo por las puertas correspondientes para guardarnos y cuidarnos entre todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y un abrazo para todos y adelante en el Señor.